estaba yo hablando de los sujetos obligados de manera general que marca la ley de transparencia en el estado de Veracruz. Posterior a ello, comenté con ustedes cuáles son los sujetos obligados competencia de la Contraloría General del Estado de Veracruz. Recordemos que con esta transición o este cambio de normativa, la Contraloría no absorbe a todo el padrón que antes manejaba el extinto IBAI. Actualmente únicamente son competencia de la Contraloría General del Estado, las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, que como les comentaba, del lado derecho, de manera ilustrativa, hay una imagen donde se ven estas dependencias gubernamentales. De igual forma, vamos a tener entidades paraestatales, que son los famosos organismos públicos descentralizados. Por ejemplo, tenemos como la PMA, que es la Procuraduría del Medio Ambiente. Tenemos también a nuestro cargo como autoridad garante a los 212 municipios de la entidad y a su vez a los organismos públicos descentralizados de esta administración pública municipal. Sí, tenemos también entidades paramunicipales y algunos fideicomisos que manejan recursos públicos, ¿sí? Como ejemplo, bueno, aquí se les pusieron unas imágenes de algunas de las instancias o dependencias que forman parte de nuestro padrón. Ahora, hemos hablado de lo que es una obligación de transparencia, hemos comentado quién o qué es un sujeto obligado, pero ¿por qué es importante cargar estas obligaciones de transparencia? ¿Cuál es la importancia de ello? Bueno, resulta, como les comentaba, que es un derecho humano el acceso a la información pública para efectos de la rendición de cuentas de ustedes como sujetos obligados. Entonces, tenemos aquí tres digamos que de los aspectos más importantes del por qué es indispensable que realicen la carga de sus obligaciones de transparencia. La primera, porque al cargarlas van a garantizar que la información pública sea accesible, confiable, veraz, oportuna y expedita. De igual forma, esto va a permitir que la ciudadanía conozca cómo utilizan los recursos públicos y cómo se ejercen las funciones de ustedes como autoridades, ¿sí? Y de igual forma, esta transparencia, esta carga en sus obligaciones va a generar una rendición de cuentas y va a asegurar que los gobiernos a los que ustedes pertenecen o que ustedes encabezan, en caso de ser municipios, actúen de manera responsable y ética. Ahora bien, ¿dónde vamos a cargar estas obligaciones de transparencia? Bueno, hay dos lugares importantes donde la carga de obligaciones debe estar de manera completa e íntegra. Esto es el portal institucional, ¿sí? De su dependencia o de su institución y a su vez dentro del portal nacional de transparencia. Aquí tenemos de manera significativa dos imágenes. La primera de ellas es el portal de la famosa PNT, que es donde todo el mundo carga sus obligaciones de transparencia, pero a veces dejamos de lado el portal institucional. Acabamos de ver la situación de cuáles son los sujetos obligados competencia de la Contraloría General del Estado. Les comentaba que, bueno, ya sabemos lo que es una obligación de transparencia, ya sabemos que es un sujeto obligado, sin embargo, muchas veces desconocemos el por qué es importante cargar estas obligaciones o cuál es la importancia de ello. Simplemente a veces lo vemos como un mero requisito legal y no vemos el fondo de la importancia de esta carga. Les comentaba que había tres situaciones específicas o muy importantes que tratamos aquí de, digamos que resumírselas de la importancia de ello. La primera, se las voy a reiterar, y es que esta carga de obligaciones garantiza que la información sea pública, accesible, confiable, veraz y oportuna para la ciudadanía. De igual forma, va a permitir que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos públicos y cómo ejercen ustedes sus funciones como autoridades. De igual forma, va a facilitar la rendición de cuentas y va a asegurar que los gobiernos que ustedes encabezan, para el caso de los municipios, o los gobiernos para los que ustedes pertenecen, actúan de manera responsable y ética. Les comentaba que ahora que ya sabemos esta importancia, vamos a conocer dónde se cargan estas obligaciones de transparencia. De manera muy general, hay dos lugares: el portal institucional de su dependencia o institución y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Muchas veces todo mundo ubica a la PNT por la carga de obligaciones, pero deja de lado al portal institucional. Y sí es importante hacerles la aclaración y darles esta información porque nosotros como autoridad garante, al momento de revisar sus obligaciones de transparencia, hacemos una revisión integral. Es decir, verificamos que sus obligaciones estén cargados en ambos lugares. Si ustedes incumplen con la carga en alguno de ellos, pues obviamente para nosotros es un incumplimiento y motivo de algún requerimiento o sanción. Para ello vamos a ver cuáles son los tipos de obligaciones de transparencia que existen. Existen dos, las obligaciones comunes y las obligaciones específicas. ¿Cuáles son las obligaciones comunes? Pues son todas aquellas obligaciones que sin excepción deben de cumplir ustedes como sujetos obligados independientemente de su naturaleza o de las funciones que desempeñan. ¿Dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en el artículo 50 de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz. Y a su vez tenemos obligaciones específicas. Como su nombre lo indica, son aplicables solo a cierto tipo de sujetos obligados dependiendo de sus funciones y atribuciones, competencia o naturaleza jurídica. Y estas las vamos a encontrar del artículo 51 al 61 de la Ley de Transparencia del Estado. Aquí las desglosamos un poquito más. Aquí vemos que ahora, con esta nueva normativa, tenemos 46 obligaciones comunes que se encuentran contempladas, como les comenté, en el artículo 50, ¿sí? Y que se encuentran homologadas con las obligaciones comunes que también maneja nuestra Ley General de Transparencia, ¿sí? Y reitero que con las obligaciones específicas, pues esta dependerá de las funciones que ustedes realicen. Si por ahí nos acompañan fideicomisos, municipios, dependencias gubernamentales, ustedes saben que por su propia naturaleza todos ejercen funciones y actividades distintas y en función a ellas es que son estas obligaciones específicas. Por lo que se les pide o se les hace, digamos que la sugerencia de que vayan a la normativa y revisen estas fracciones que le comento, estos artículos, para que ustedes distingan cuáles son las que son de su competencia. Y en función a estas obligaciones, vamos a ver la famosísima tabla de aplicabilidad. ¿Qué es esta tabla de aplicabilidad que ahorita, como les comentaba al inicio de la presentación, son parte de los requisitos que se le están requiriendo a los nuevos municipios que se están integrando con nosotros? Esta tabla de aplicabilidad es un documento mediante el cual el sujeto obligado propone a nosotros como autoridad garante cuáles son las obligaciones de transparencia comunes previstas en la ley que les resultan aplicables, ¿sí? Es decir, ustedes van a ir a leer su artículo 50 de la normativa y van a verificar cuáles son las fracciones que les son aplicables como sujeto obligado y no lo van a remitir, ¿sí? Estamos en un periodo de transición, no debe de olvidarse eso. En consecuencia, hasta en tanto no se validen nuevas tablas de aplicabilidad por parte de nosotros como autoridad garante, los sujetos obligados, es decir, ustedes, van a estar todavía sujetos y continuar utilizando las anteriores que continúan vigentes. ¿Por qué están vigentes? Porque no ha llegado una nueva validación o una nueva actualización de manera formal a esas tablas, por lo que están sujetos a las mismas. Bueno, y llegamos a una parte que hay mucha duda. ¿Cuáles son los formatos para la carga de las obligaciones de transparencia? Bueno, actualmente, como ustedes bien saben, se han expedido ya nuevos lineamientos y más bien estos formatos para la carga de obligaciones emanan o dependen de los lineamientos técnicos generales. Insisto en que estamos en un periodo de transición. Aunque ya existe una nueva publicación de lineamientos, todavía no son aplicables, por lo que los formatos para su carga de obligaciones se encuentran dentro de su portal, dentro del Portal Nacional de Transparencia de la plataforma. Miren, tenemos los lineamientos técnicos generales que se emitieron el 17 de abril del 2017 y estos son los aplicables. ¿Cuál es el fundamento para que estos lineamientos, digamos, viejitos, siguen aplicables y por qué los nuevos todavía no, si ya me los publicaron? Bueno,
Tenemos el tercer párrafo del quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. ¿Qué significa eso? Cuando se extinguió el INAI y todos los institutos estatales en materia de transparencia, se emitió este decreto por el cual se extinguía. Dentro de este decreto se preveía, obviamente, que iba a ser un periodo de transición largo. En consecuencia, dotó de este periodo a las nuevas autoridades garantes para que pudieran continuar operando, pero que los lineamientos que estaban vigentes y aplicables lo continuaran siendo hasta en tanto se actualizaran los nuevos lineamientos y los formatos, algo que todavía no ha sucedido. Bueno, entonces, si ya quedó claro más o menos que continuamos aplicando los lineamientos anteriores, porque todavía no están aplicables los que se acaban de publicar, vamos a ver cuáles son los periodos para publicar. Como les comenté al inicio de la presentación, estamos en un periodo de carga. Esto es el cuarto trimestre de 2025. Los periodos de publicación pueden ser trimestrales, semestrales y anuales. ¿De qué depende esta periodicidad para publicar? Pues del tipo de obligaciones que se vaya a publicar. ¿Dónde vemos estos periodos para publicar? En los lineamientos técnicos generales. Ahí vamos a ver la fracción de la que tengamos duda y él me va a decir el tipo de carga. En su mayoría son trimestrales, pero también tenemos aquellas que se hacen de manera semestral y anual. Aquí tenemos un ejemplo o una pequeña tablita, digamos que ilustrativa de los periodos de carga, sobre todo para este ejercicio 2026 que ya estamos cursando, ¿sí? Tenemos 30 días naturales a partir de que se termina el periodo para realizar la carga. Por ejemplo, nuestro primer trimestre de 2026 va del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. El momento para comenzar a hacer la carga de obligaciones de transparencia, como les estoy diciendo, son 30 días naturales, va del 1 al 30 de abril, por lo que la fecha límite para publicar sería el 30 de abril, ¿sí? De igual forma, el segundo trimestre, que comenzaría a partir del 1 de abril y terminaría el 30 de junio, ¿sí? Recordando que de ahí, si termina el 30 de junio y tenemos 30 días naturales para hacer la carga de la publicación de estas obligaciones, sería como fecha límite el 30 de julio. Digo, esta es una tablita de manera ilustrativa para que más o menos tengan en cuenta el momento en el que tienen que estar realizando la carga y el periodo. Por ejemplo, ahorita estamos cargando o van a cargar los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, ¿sí? Por ahí hubo el tema de los municipios que terminaron o concluyeron sus obligaciones el 31 de diciembre. Si el 31 de diciembre fue el último día que ejercieron, tienen para realizar su carga de obligaciones a partir del 1 de enero al 30 de enero. Bueno, y de igual forma hay otro dato muy importante, ya que conocemos los periodos en los que se van a realizar las cargas, también es importante conocer cuál es la actualización y conservación de esta información que ustedes cargan tanto en la PNT como en su portal institucional. ¿Dónde vamos a conocer o qué son los periodos de actualización y conservación? A ver, el periodo de actualización van a ser aquellos periodos mínimos establecidos en los lineamientos en los cuales los sujetos obligados deben actualizar la información. Y el periodo de conservación es el periodo en el cual esta información debe mantenerse tanto en su plataforma nacional como en su portal institucional. ¿Dónde encontramos esta información para aquellos que no la conozcan? Esta información la vamos a encontrar en los lineamientos técnicos generales. Casi en la parte final viene una tabla que así se llama, tabla de actualización y conservación de la información, y va desglosando fracción por fracción cuál es el periodo de actualización y cuál es el periodo de conservación. Y reitero, los lineamientos técnicos generales que actualmente están aplicables son los lineamientos que se publicaron por allá del 2017.
hasta en tanto no se actualicen los formatos por, bueno, la Secretaría de Buen Gobierno, que es la encargada de ello. Hasta en tanto no haya una actualización formal por la Federación, todavía no pueden ser aplicables los lineamientos que recientemente se publicaron. Y bueno, como les vengo reiterando, porque esta es una duda que de manera constante no lo hacen, aquí como para cerrar esta pequeña introducción a las obligaciones de transparencia, les pongo aquí este anuncio, es muy importante. Se publicaron los nuevos lineamientos técnicos generales el pasado 30 de diciembre del 2025. Sin embargo, aún no son aplicables. De hecho, de la propia publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación, eh, se nos indicó lo siguiente, o se hace este acotamiento y nos dice, me voy a permitir leérselos, nos dice que estos lineamientos serán aplicables a partir de la fecha en que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública, emita un aviso para dar a conocer las actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia. En consecuencia, hago de su conocimiento que esto todavía no ha sucedido, por lo tanto, deberán estarse a sus tablas de aplicabilidad vigentes y a los lineamientos técnicos generales publicados en el año 2017. Y bueno, de mi parte, nada más me falta comentarles que en caso de que ustedes incumplan con esta carga de obligaciones que venimos comentando, existen eh, ciertas medidas para nosotros tratar este incumplimiento. Puede darse lugar a denuncias, que es cuando la ciudadanía, digamos que de manera libre se presenta una denuncia mediante la plataforma. ¿Por qué? Porque no encuentra sus obligaciones cargadas, o nosotros de manera libre y espontánea podemos realizar verificaciones en materia de estas obligaciones. Verificamos tanto su portal institucional como la plataforma que está encargada de sus obligaciones. ¿Y qué pasa o qué puede derivar de estos procedimientos? Bueno, pueden derivar varias cosas. La primera es una amonestación pública, que sería como lo más sencillo, pero también pueden derivar multas que van desde los 150 a las 1,500 unidades de medida y actualización vigentes. Y en caso de que persista el incumplimiento, esta autoridad garante hoy en día está facultada para darle vista a su órgano interno de control y que emita sanciones en materia de responsabilidad administrativa con independencia a las que se puedan estar realizando en materia de transparencia. Y bueno, de mi parte sería todo. Fue una breve introducción a lo que son las obligaciones de transparencia, cómo se cargan, y bueno, creo que van a continuar ahorita con el tema ya más específico de esta carga de obligaciones en el portal, pero ya tienen el contexto general de la importancia y las consecuencias de ello. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz. Me parece que al ingeniero Fernando, que es el que va a llevar el siguiente tema. Muchísimas gracias, licenciada Yael. Efectivamente, le damos el uso de la voz al ingeniero Fernando Rivera Pelayo. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buen día a todos. Mi nombre es Fernando Rivera Pelayo. Soy el jefe de la Oficina de Atención a Plataformas Tecnológicas de Transparencia. Y bueno, yo les voy a hablar de la parte técnica que les acaban de explicar, la parte de la carga de las obligaciones de transparencia ya en lo que es la plataforma nacional. Si me permiten, les voy a compartir mi presentación. Nada, si me pudieran confirmar, ahí ven la presentación. Gracias. Bien,
como a manera de introducción, quienes ya conocen la plataforma nacional, recuerden que es un proyecto que nace desde el INAI, ellos con la idea de fortalecer y facilitar toda la parte del derecho de acceso a la información, crean un proyecto para desarrollar un sistema que permita a las personas ejercer sus derechos de acceso a la información a través de Internet. Sí, inicialmente se crea un sistema nombrado Infomex y que, bueno, años más tarde evoluciona a lo que es la plataforma nacional. En la misma ley general de transparencia y en los lineamientos vigentes, de los cuales ya les comentó la licenciada Yael, se define a la plataforma nacional como el instrumento informático a través del cual se ejercen los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, y también se le conoce como el repositorio de información obligatoria de transparencia nacional. Esto al contar ya con un módulo, con un sistema que nos va a permitir hacer la publicación de nuestras obligaciones de transparencia. En sí, la plataforma está conformada por 4 diferentes sistemas, el que conocemos como el sistema de portales de obligaciones de transparencia, conocido también como CIPOD, el sistema de solicitudes de acceso a la información, conocido también como CISAI, el sistema de gestión de medios de impugnación, conocido también como SIGEMI, y el sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados, o autoridades garantes ahora, y sujetos obligados, también conocido como SICOM, cada uno con sus diferentes objetivos, ¿sí? La publicación de las obligaciones, la recepción y atención de solicitudes de información, también para permitir a los solicitantes interponer sus recursos de revisión, y bueno, finalmente el sistema que permite hacer toda la gestión de los recursos de revisión a través de la misma plataforma. Vamos a hablar hoy nada más de la parte de CIPOD, es decir, uno de esos 4 sistemas. ¿Sí? ¿Y quiénes son las personas responsables de atender las obligaciones dentro de CIPOD? Pues, bueno, en primer lugar, los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados que fungen como administradores del sujeto obligado. Ahorita entendemos que nos acompañan muchos ayuntamientos, administraciones que acaban de llegar, que están apenas acreditando sus nombramientos como titulares de las unidades de transparencia. Y bueno, saben que una vez que acreditan su nombramiento, se les entregan las credenciales de acceso a la plataforma, ¿sí? También existen los usuarios que son aquellos enlaces que se designan en cada una de sus unidades administrativas, y esos usuarios los pueden gestionar. Ahorita es lo que vamos a ver en esta pequeña plática. Y esos usuarios actúan como un administrador de unidad administrativa, ¿sí? Entonces, tenemos al titular de la unidad de transparencia, que es el administrador, ¿sí?, de todo el sujeto obligado, y vamos a tener a los usuarios administradores de cada una de sus áreas internas, del jurídico, de la misma unidad de transparencia, de la dirección de administración, de la dirección de tecnologías, etcétera, ¿sí? Entonces, las actividades que desarrolla el administrador del sujeto obligado, en primer lugar, es esa gestión o esa administración de unidades administrativas. Las estructuras orgánicas de cada uno de los sujetos obligados puede llegar a variar. Si bien es cierto, pues bueno, son similares, pero no son siempre iguales. Entonces, cada sujeto obligado puede hacer esa administración de sus unidades administrativas, alta, baja y cambio. Mismo caso para la parte de los usuarios. Una vez que ustedes crean su estructura dentro de la plataforma, es decir, dan de alta cada una de sus unidades administrativas, debemos de hacer la gestión de los usuarios que van a ir ligadas a cada una de esas unidades administrativas, que son esos enlaces que los titulares de esas áreas internas nos designan para que, bueno, colaboren y apoyen en todo el tema de transparencia. También una de las funciones del administrador del sujeto obligado es hacer la relación de unidad administrativa con los formatos relativos a las obligaciones de transparencia. Y finalmente, la carga de información dentro de CIPOD. Por su parte, el administrador de la unidad administrativa es el encargado de preparar la información acorde a sus funciones y atribuciones,
organizar la información conforme a los lineamientos técnicos vigentes, ¿sí? Coordinarse con otras unidades administrativas. Aquí es porque ha pasado en ciertos sujetos obligados que una fracción de las obligaciones de transparencia corresponde o la información necesaria para hacer ese llenado se genera en dos unidades administrativas diferentes. Entonces, bueno, deben coordinarse ahí para hacer el correcto llenado de esa fracción. Y finalmente también la carga de información dentro de ese. Bien, aquí tenemos la pantalla principal de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si ya la han visitado, bueno, ya reconocerán la interfaz. Siempre vamos a tener del lado derecho, en la parte superior, el botón de iniciar sesión. Les vuelvo a repetir, para el caso de las credenciales de acceso de las unidades de transparencia, solamente nosotros, como autoridad garante, la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Contraloría, otorga a estos titulares esas credenciales de acceso. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes cuenten con estas credenciales de acceso, podrán ingresar los datos de correo electrónico, contraseña e iniciar sesión. Para el caso del administrador de sujeto obligado, la interfaz mostrada por el sistema aparece de esta manera. Tenemos del lado izquierdo un panel de opciones que se replica en la parte central, pero bueno, ya de manera más gráfica, con los módulos de usuarios, catálogos de la PNT, el acceso a CISAI, ¿sí? O el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, CIPOT, el Sistema de Obligaciones de Transparencia, los medios de impugnación. Hay un apartado también de manuales de operación y un buzón SICOM, que también, bueno, este es el sistema de comunicación entre sujetos obligados y autoridades garantes. Si se dan cuenta, el panel izquierdo replica las mismas opciones que vemos de manera gráfica en la parte central. Vamos a iniciar con la primera parte de las unidades administrativas. Les decía, el administrador del sujeto obligado puede hacer la gestión de estas unidades administrativas, lo va a hacer a través de esta opción de catálogos de la PNT. ¿Sí? Tenemos en la parte central de la pantalla, en nuestra federación, la institución, que ahí va a aparecer el nombre de su respectivo sujeto obligado. Si ustedes le dan clic en buscar, y bueno, aquí sí es recomendable para aquellos titulares nuevos, sí, lo recomendable es que revisen qué es lo que hay, qué es lo que tienen dado de alta en plataforma. Entonces le van a dar clic en buscar y tiene que desplegarse el listado de unidades administrativas existentes. Pudiera darse el caso también que la administración saliente no dejó o en ningún momento creó unidades administrativas. Entonces puede ser que no tengan un listado existente. Entonces ustedes deberán de hacer el procedimiento para ir dando de alta cada una de esas unidades administrativas. Aparecen en forma en esta tabla, en un listado con el código. Este código se lo asigna de manera automática el sistema, el nombre de la unidad. Le podemos poner un correo electrónico, se lo podemos registrar, el órgano garante, el sujeto obligado y la parte de acciones. En este apartado de acciones vamos a poder hacer la edición de alguna de estas unidades administrativas. Si en algún momento por reglamento existe una modificación y el nombre de alguna de mis unidades administrativas cambia, pues bueno, voy a poder hacer la modificación en esta apartado. Tenemos los botones también para agregar, ¿sí? en la parte de arriba, y también tenemos la posibilidad de seleccionar alguna de estas unidades administrativas de mi listado y darle clic en el botón de voto. Una vez que yo ya tenga creadas todas las unidades administrativas que corresponden a mi respectivo sujeto obligado, debo de crear los usuarios que voy a ligar a cada una de esas unidades administrativas. Tengo el apartado de usuarios, también puedo accesar ya sea a través del icono o la parte gráfica o bien desde el panel de opciones ubicado del lado izquierdo. ¿Sí? Y si se dan cuenta,
lo primero que me despliegue el sistema son los campos necesarios para que yo dé de alta a un usuario. Me pide su nombre, los apellidos, su correo electrónico. Aquí es bien importante esto. A cada uno de los usuarios que ustedes van a crear, ustedes, titulares de las unidades de transparencia, les van a asignar la contraseña, ¿sí? Les van a establecer una contraseña y ustedes son los responsables de entregar esas credenciales de acceso a esos usuarios de sus propias unidades administrativas. Y entonces, mismo caso, aquí habrá muchos de ustedes, ¿sí?, que ya cuentan con un registro previo de usuarios. ¿Cómo lo van a ver? En este mismo apartado, si ustedes se desplazan hacia la parte inferior de esta pantalla, van a ver los usuarios existentes, igual ordenados en una tabla con las columnas de nombre, apellido, correo, unidad administrativa, la cual están ligadas, ¿sí? Y tres últimas columnas que les van a permitir activar o desactivar el usuario, editarlo o cambiarle la contraseña. Esta parte es bien importante. Revisen cuáles son los usuarios que existen en este momento dentro de sus cuentas. Como entendemos que en el caso de las administraciones municipales acaban de cambiar, puede ser que existan usuarios que dieron de alta en la administración anterior y a lo mejor es gente que causó baja ahorita en este cambio de administración. La recomendación es desactiven aquellos usuarios que no reconocen, ¿sí? O que a lo mejor ahorita van a hacer un reacomodo y van a designar nuevos enlaces en cada una de las unidades administrativas. Entonces, desactiven todos los usuarios que no necesitan que existan en este momento, ¿sí? Como tal, no los podemos eliminar, pero sí los podemos desactivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo no desactivo a los usuarios que existen y no conozco, ellos en cualquier momento pueden accesar a la plataforma, van a poder accesar al apartado de CIPOD, ¿sí? Van a poder accesar también al apartado de CISAI para el tema de las solicitudes de acceso, ¿sí? También es importante, una vez que ustedes den de alta a sus usuarios, en las últimas dos columnas tienen la posibilidad de editar, ¿sí? Esta edición me va a permitir hacer cambios, ya sea en el nombre del usuario o en la parte de la unidad administrativa, ¿sí? Ejemplo, en este primer usuario que tengo, que es Juan García, que está en la parte de, bueno, en la unidad administrativa de sistemas. Puede ser que a lo mejor Juan García lo cambian, sí, de área, a lo mejor se va al jurídico, pero va a seguir fungiendo también como enlace de transparencia en la dirección jurídica. Entonces, no lo desactivo, sino que únicamente edito este usuario y le voy a cambiar la unidad administrativa a la cual lo voy a asignar. Cambiaría de sistemas a jurídico. Entonces, bueno, esa sería la función de edición de un usuario. Y también, muy importante, aquellos usuarios que extravían sus contraseñas, como tal, nosotros no podemos revisar, los administradores no podemos revisar las contraseñas que están establecidas, pero sí podemos establecerle una nueva, ¿sí? Entonces, si Juan García pierde su acceso porque lo dejó grabado en su máquina y se la formatearon, o se le olvidó y perdió el oficio en el cual yo se la proporcioné, lo único que puedo hacer es restablecer y proporcionarle una nueva contraseña. Si le damos clic en ese botón de contraseña, pueden ver, lo único que nos va a pedir el sistema es que establezcamos una nueva y la confirmemos. Y bien, ya que tengo creada mi estructura con mis unidades administrativas, tengo creado mis usuarios ya ligados a esas unidades administrativas, entonces sí, podemos empezar a utilizar CIPOD, ¿sí? Una vez que ustedes accesan como administrador del sujeto obligado en la parte de CIPOD, la parte central de la plataforma nos va a mostrar que estamos en el sistema de portales de obligaciones de transparencia y nos va a mostrar un menú de opciones, ¿sí? Que contempla la opción de unidades administrativas, con la opción de asignación de formatos,
Tenemos el menú de carga de información con la opción de carga de archivos y administración de información. Tenemos el menú de opciones avanzadas con la opción de copiado o borrado de información, bitácora de carga, cambio de responsabilidad y un último apartado de reportes con la opción de generador de reportes. El primer paso es la asignación de formatos. Ojo, aquí también existe la posibilidad de que la administración anterior ya haya hecho esa asignación de formatos. Para aquellos sujetos obligados que detecten que tienen creados usuarios, que tienen creados unidades administrativas, es muy probable que ya esté hecha esta asignación, ¿sí? Pero bueno, no está de más que ustedes revisen que esté correctamente realizada esa asignación. Para la asignación de formatos, la plataforma nos pide que establezcamos los criterios ahí de la normatividad, que bueno, como les comentó la licenciada Yael, en este momento los lineamientos vigentes, ¿sí? Son los últimos, todavía no están las adecuaciones de los nuevos lineamientos en la plataforma, en la parte del CIPOT. Entonces, en la normatividad deberemos elegir la 2018, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. En la parte de unidad administrativa, aquí por eso les decía, cuando lleguemos a esta parte ya debo de tener creadas todas mis unidades administrativas porque voy a ir eligiendo una por una para hacerle esa asignación de formatos. ¿Sí? Un ejemplo, yo podría poner aquí unidad administrativa jurídico, le doy clic en buscar. En la parte inferior izquierda voy a ver el listado de las fracciones que contempla la ley, todas las fracciones, ¿sí? Y de acuerdo a su tabla de aplicabilidad, voy a empezar a hacer la asignación de las fracciones que le corresponden a esa unidad administrativa, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es seleccionarlas desde el recuadro que tengo a un lado de la fracción, ¿sí? Darle clic en el botón de asignar formatos y los voy a empezar a ver reflejados en el listado que dice formatos asignados a y el nombre de la unidad administrativa. Aparece la normatividad, es decir, el artículo con la fracción, el título de esa fracción y la descripción de esa fracción. En caso de que yo cometa un error, que le asigne una fracción equivocadamente, tengo la opción de eliminar, ¿sí? Con un botón, con una figura de un bote de basura, puedo hacer la eliminación de esa fracción, ¿sí? Una vez que haya terminado, puedo ir fracción por fracción. Una vez que haya terminado la asignación, por ejemplo, a mi jurídico, entonces cambio la unidad administrativa, ya a lo mejor ahora elijo la dirección de capacitación y voy a empezar a seleccionar la o las fracciones que le correspondan a esta unidad administrativa. Y así tienen que ir con cada una de sus unidades administrativas asignándole las fracciones correspondientes. La siguiente opción, que es la carga de información, tenemos la opción de carga de archivos y que bueno, una vez que ustedes ya, aquí sí es bien importante, hayan leído los lineamientos que están vigentes, sí que también si no los tienen, les voy a compartir el link de los lineamientos, que ya hayan llenado cada uno de los formatos correspondientes a sus fracciones. Entonces, si ya vamos a venir a la opción de carga de archivos, vamos a elegir nuevamente los campos que nos pide el sistema, que es la normatividad, la unidad administrativa y el ejercicio del cual vamos a hacer la carga. ¿Sí? En este caso, como les comentó la licenciada Yael, nos corresponde hacer la carga del cuarto trimestre del 2025. ¿Sí? Cuando yo elijo alguna de mis unidades administrativas y le doy clic en buscar, voy a ver reflejado del lado izquierdo únicamente las fracciones que le corresponden a esa unidad administrativa, ya no la totalidad de las fracciones como lo veíamos en la opción anterior, que era la asignación de formatos. ¿Sí?
Del lado central de la pantalla me pide que elija el tipo de carga que voy a hacer para esa fracción. Puede ser una alta, puede ser una baja, o puede ser un cambio. ¿Sí? Como vamos a cargar información, vamos a utilizar la opción de alta. Una vez que yo elijo el tipo de carga, se activa un botón para seleccionar. Si yo le doy clic, se va a desplegar una ventana que les va a permitir buscar su archivo, es decir, elegir la ubicación de su archivo. Y una vez que ustedes seleccionen el archivo que corresponde al formato relativo a esta fracción, le podemos dar clic en el botón de abrir. El sistema me va a reflejar el nombre de ese archivo, me va a habilitar el botón que dice cargar archivo, y una vez que yo lo presione va a empezar a cargarlo, ¿sí? Y se va a ver reflejado el avance en una barra de progreso, y en la parte inferior va a aparecer un registro de la carga de ese archivo, ¿sí? Con la fecha de registro, el tipo de archivo, el estatus, el tipo de carga, el usuario, y una columna final con unos botones para descargar. Y es bien importante que tengan en cuenta que lo que es el estatus de cualquier carga va a ir modificándose. Cuando ustedes inician la carga de un archivo, es decir, inmediatamente después de que le dan clic en el botón de cargar archivo, el estatus es iniciando. Después de un par de minutos, segundos, puede cambiar a procesando. Y dependiendo la carga del sistema, dependiendo el tamaño del archivo, después de algunos minutos o incluso pueden ser horas, puede cambiar el estatus a terminado o bien puede mostrar la leyenda problema carga del formato. Si el estatus no los muestra el sistema como terminado, quiere decir que la información que estaba contenida en ese archivo ya está cargada en plataforma y el sistema no detectó ningún error, ¿sí? Pero aquí también el sistema es muy estricto en la parte de los llenados de los formatos, ¿sí? Porque si yo me llego a equivocar en una de las celdas, el formato, si dejo un renglón en blanco, si a lo mejor en una celda donde me pedía una fecha yo ingreso un texto, pues todo eso lo puede considerar como error, ¿sí? Entonces lo detecta y no carga nada de la información que contenía ese formato, ¿sí? Vamos a ver primero el escenario ideal, ¿sí? Que es cuando el sistema no detecta ningún error en mi archivo, ¿sí? Me lo muestra como terminado, me habilita un botón de descarga, y este botón de descarga, si yo le doy clic, lo que va a hacer es descargarme un comprobante de carga, un documento que me genera el sistema, es un archivo en formato PDF, que me va a pedir que elija la ubicación para guardarlo, y es un documento como el que vemos en la presentación, ¿sí? Tiene la fecha, un folio, el órgano garante, el sujeto obligado, la fecha de registro, el nombre del archivo, el tipo de operación, el estatus, la fecha de término, la cantidad de registros que contenía ese archivo, y un poco más abajo menciona el título o el nombre de la fracción y el usuario que realizó esa operación. Cuando el sistema llega a detectar algún error en el formato, pues bueno, puede ser muy variado, ¿sí? Pero el sistema nos genera un documento que nos trata de indicar los posibles errores que encontró en ese formato, ¿sí? También nos genera un documento en PDF con el título de errores de carga, también vienen los datos de fecha, órgano garante, sujeto obligado, el formato, y después empieza a enlistar los errores que encontró. En este caso, de este ejemplo que vemos en pantalla, es únicamente un error que me dice que en la descripción existen filas vacías en una hoja principal o en alguna tabla del archivo de Excel. La primera fila vacía encontrada es en la tabla 564787, la fila 240. No sé si ustedes ya han explorado los formatos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de los formatos para tratar
ejemplificar los errores que estamos viendo. En este otro error, existen dos errores también en unas tablas secundarias de algunos de los formatos en la línea 6 y en la fila 20, perdón, que dicen que este registro no tiene correspondencia con algún identificador de la hoja principal. O bien pudiera darse un error que dice existen filas vacías también en la hoja principal o en alguna tabla del archivo. Voy a buscar archivo, ¿sí? Para que lo podamos identificar mejor. Permítanme un segundo. Ahorita les voy a poner la proyección del archivo. Creo que ahí sí ya ven el archivo de Excel, ¿verdad? El formato. Bien. Este es uno de los formatos que maneja CIPOD. Este es el formato de la fracción 8, de la relativa a los sueldos, ¿sí? Así es como se compone el formato con todas estas columnas. Esto es bien importante. Estos formatos los van a descargar de la plataforma. Ahorita les voy a enseñar cómo se descargan. Y las primeras 7 filas que componen este formato no le pueden mover nada. ¿Sí? Ustedes se van a enfocar en hacer el llenado del formato a partir de la fila 8 para todos. ¿Sí? Regularmente, todos los formatos inician con la columna de ejercicio, fecha de inicio y fecha de término, ¿sí? Y ya de ahí, dependiendo de la fracción, pues serán las columnas subsecuentes. Y en el caso de este eh, formato, pues bueno, es uno de los más extensos, ¿sí? Pueden ver todas las columnas que lo componen. Y al final de estas columnas, bueno, también coinciden la mayor parte de los formatos que terminan con las columnas de el área responsable que genera la información y la fecha de validez. ¿Sí? Y una columna de no. Todos los formatos contienen esa columna de no. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de formato, o perdón, la fracción que estamos trabajando, va a ser la hoja principal que contiene estas hojas que el sistema nombra como hidden, que se refieren a las opciones contenidas en alguna de las columnas, ¿sí? Como pudiera ser esta columna, que lo único que me pide es que yo elija el tipo de integrante de sujeto obligado, se refiere a un catálogo. Bueno, estas opciones están contenidas en alguna de estas hojas, ¿sí? Y después vienen las tablas secundarias, que el sistema nombra con algún número, ¿sí? Entonces, es bien importante que cada vez que nosotros detectemos una columna que haga referencia a esas columnas secundarias, ¿sí? Como es esta, aquí me hace la observación que tiene relación con la tabla 564808, que es esta de acá. Aquí el sistema me pide que yo ingrese un identificador, un ID, ¿sí? Entonces, cada uno de los IDs que yo defina en esta columna debe de tener una correspondencia en esta tabla secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, van relacionadas y esto lo que hace es que me va a pedir más información referente a lo que yo estoy definiendo en el formato principal, ¿sí? Entonces, uno de los errores que veíamos en los ejemplos es que yo puedo definir aquí 100 IDs, pero en la tabla secundaria también debo de tener definidos esos 100 IDs. No puede faltar o sobrar en ninguna de las, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado con eso.
Y bueno, el tema de las filas vacías también es uno de los errores muy comunes, porque muchas veces cuando yo estoy llenando un formato, llego a la última fila. Si a lo mejor de manera accidental, en algún momento yo activo o lleno algún dato de esta última fila. Entonces, al momento de que yo lo borro, lo guardo y en Excel, Excel como detectó, activa una de las celdas de esta fila, la considera y la guarda como parte del archivo. Cosa que cuando yo quiero cargar este archivo en plataforma, la plataforma explora el contenido de cada una de las filas y detecta esto como es. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es volver a abrir mi archivo. ¿Sí? Y en esta parte, darle clic derecho y elegir eliminar. ¿Sí? Visualmente yo no veo un cambio significativo, ¿sí? Pero lógicamente para Excel ya no existe esta fila, entonces ya puedo volver a guardar mi archivo, ya va a considerar que la última es la 228 y en la parte de CIFOD ya no va a detectar que existe esta fila 229 base, ¿sí? Y se da también muchas veces cuando utilizamos formatos de un trimestre a otro, así que a lo mejor nada más eliminamos algunas filas que ya no son necesarias. Si yo las borro, pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo nada más, aquí está, cualquiera de estas filas, solamente borro el contenido, para Excel siguen existiendo, vacías, pero siguen existiendo. Entonces, recuerden, cuando necesite hacer eso, lo que tengo que hacer es utilizar la opción de eliminar. ¿Sí? De ahí en fuera, bueno, pueden ser también errores ya más variados. Yo siempre les digo y les dejo mis datos al final de esta capacitación con algún formato, se puedan poner en contacto conmigo y los pueda ayudar a detectar algún posible error en su forma. Sí. Puedo regresar a la presentación. Bien, tenemos la opción de administración de información. Aquí desde esta opción ustedes pueden, como titulares de las unidades de transparencia, pueden revisar cuál es la información que contiene cada una de las fracciones, ya sea que están cargando en este momento sus unidades administrativas o se cargaron, ¿sí? Y esto va a ser muy útil ahorita para quienes están llegando a las administraciones y que, bueno, muchas veces dicen que no tienen un antecedente. ¿Me pudieran confirmar ahí si ven la presentación, por favor? Perdón. A ver, ahí creo que ya, ¿no? Perdón, me regreso rapidísimo. Ok, les decía, la opción de administración de información, ¿sí? Cuando yo entro a este apartado, también el sistema me va a pedir que establezca la normatividad, la unidad administrativa y el ejercicio, ¿sí? Aquí en unidad administrativa, titulares, si quieren, no elijan uno en específico para que puedan ver la totalidad de fracciones, ¿sí? Entonces, le voy a dar clic en buscar, mismo caso, del lado izquierdo voy a tener todas las fracciones enlistadas, ¿sí? Y cuando yo elija una, le puedo dar nuevamente buscar en la parte central y voy a ver los registros contenidos en esa fracción en el ejercicio que yo elegí. Aquí las recomendaciones empiecen a revisar todo lo que tienen del 2025, del 2024, porque también esto lo vamos a poder descargar y les va a poder servir de referencia para hacer el llenado de los formatos para este cuarto trimestre. ¿Sí? Entonces, les decía aquí, yo tengo como ejemplo ejercicio 2020, pero puede ser 2025. En teoría tendrían que ver la información que está cargada en primero, segundo y tercer trimestre.
y tienen una opción de, perdón, tienen un botón de opciones de descarga que cuando ustedes lo presionan, el sistema les pregunta si quieren descargar el archivo de Excel, descargar los registros o descargar el archivo de Excel y verlo por favor. Sí. Creo que se quedaron congeladas mis diapositivas. Voy a compartir nuevamente. Ahí pueden ver ya la diapositiva. Ok. Les decía, tenemos el botón de opciones de descarga ya una vez que yo tengo el desplegado de la información de esa fracción, ¿sí? Y el sistema, una vez que yo le doy clic, me pregunta la opción que yo deseo. Si yo elijo la opción de descarga archivo de Excel, me va a generar el archivo que en su momento se cargó y se dio como una alta para esa información, ¿sí? Entonces les decía, aquí pueden, aquellas personas que no tengan, que no tengan algún antecedente de lo que hizo la administración anterior, pues bueno, con esta opción pueden volver a generar esos formatos que en su momento cargaron, ¿sí? Ya sea del ejercicio anterior o ejercicios más antiguos. También esta opción me permite para que si yo ya hice una carga de cierta cantidad de registros, pero detecto que me faltó un registro o dos, puedo agregar registros de manera individual, ¿sí? Sin necesidad de hacer el cambio en el formato de Excel. ¿Sí? Si yo le doy clic en el botón de agregar, el sistema me despliega un formulario con los campos que corresponden al formato, ¿sí? Pero los veo en pantalla y los puedo ir capturando la información en esa parte para que una vez que tenga completada esa información le doy clic en agregar y ese registro se haga, ¿sí? También para la parte de algún cambio que necesite, algún cambio en un par de registros, ¿sí? Vamos a suponer que yo cargué la nómina de la Contraloría General del Estado, que somos más de 700 empleados, ¿sí? Y tengo o detecto un error en 2 o 3 registros, bueno, va a ser más laborioso que yo haga el cambio en el archivo de Excel y vuelva a repetir todo el procedimiento de carga de ese archivo, además de que me va a llevar más tiempo la carga. Entonces, cuando yo estoy visualizando en pantalla todos esos registros, tengo una última columna de edición, ¿sí? Con un botón que representa un lápiz. Si yo le doy clic en ese botón, voy a ver la información correspondiente a ese registro en ese mismo formulario que veíamos anteriormente. Y voy a poder hacer el cambio en cualquiera de sus campos, ¿sí? Entonces les decía, si es un cambio mínimo de 1, 2, 3 registros, pues a lo mejor sea más sencillo para ustedes hacerlo desde esta parte a tener que realizar toda la modificación en el archivo de Excel. Dentro del menú de opciones avanzadas, tengo la opción de copiado y borrado de información. Esto es si ustedes detectan que de un trimestre a otro la información no cambió, se repite, bueno, pueden hacer el copiado de esa información. Y también considerando la parte de los periodos de conservación de la información, que bueno, esa también viene especificada en los lineamientos. Ustedes pueden ir detectando aquella información que ya no, por lineamientos, por normatividad, ya no es necesario que tengan publicada, ¿sí? Y la pueden borrar del sistema. Esto también siempre les recomiendo, antes de que ustedes vayan a proceder con el borrado de información, asegúrense de que tienen un respaldo, es decir, tienen el archivo con el cual se cargó. Y si no lo tienen,
con la opción que acabamos de ver de administración de información, lo pueden generar. Y ya una vez que lo tengan generado, entonces sí procedan a hacer el borrado de esa información. Establecen a través de los filtros avanzados el ejercicio o los periodos de inicio y fin. ¿Sí? En la parte de opciones avanzadas, marcan la opción de eliminar información, marcan la casilla de que están seguros de que quieren eliminar esa información. Le damos clic en el botón de borrar. Y bueno, similar, bueno, aquí todavía me manda una advertencia el sistema de que se va a eliminar esa información y les muestra la cantidad de registros a eliminar. Y similar a cuando yo hago una carga, también llevo un registro de esa operación. Aquí podemos ver un estatus diferente, está procesando, el tipo de operación es eliminación de información, el usuario, ¿sí? Y ya una vez que termina esa operación, pues bueno, ya me manda la cantidad de registros eliminados y así como me genera un comprobante de carga, también me va a generar un comprobante, pero en este caso el tipo de operación me lo va a mandar como eliminación de información. Entonces yo puedo contar con un soporte de que en algún momento se hizo la carga y también en algún momento se hizo la eliminación. Voy a tener ese soporte documental. La bitácora de carga le va a permitir a los titulares de las unidades de transparencia ver todos los movimientos que realizan sus usuarios. Tienen diferentes criterios en la parte de los filtros avanzados. Pueden elegir un menú del sistema, un rango de fechas, un formato en específico, un tipo de operación o un usuario en específico, ¿sí? Si el 1 de febrero a ustedes se acercan sus enlaces y les dicen, ya terminamos todas nuestras cargas, ustedes lo pueden comprobar en ese momento a través de este dato, porque yo puedo entrar a revisar quiénes entraron al menú de carga de información, quiénes hicieron altas, en un rango de fechas puedo establecer todo enero, ¿sí? Y una vez que le doy clic en buscar, deberían de aparecer aquí en la tabla de la parte inferior todos los usuarios y todas las fracciones, ¿sí? Aquí el sistema, yo lo hice general, sin un rango de fechas, pero me muestra la fecha y la hora, el menú al que entró el usuario, el tipo de operación que realizó el usuario, ¿sí? A qué fracción modificó y la cantidad de registros que dio en este caso de algo. Puedo buscar por tipo de operación quienes cambian la información de sus fracciones, quienes borran la información de sus fracciones, ¿sí? Todos los movimientos que hagan mis usuarios y bueno, puedo ser tan específico como ustedes gusten. En la parte de cambio de responsabilidad, esta opción la vamos a utilizar cuando ustedes necesiten reasignar un formato, sí, que ya fue atendido en algún momento por alguna de sus unidades administrativas. Ejemplo, eh, por, por cambios en mi reglamento desaparecen o se fusionan algunas de mis unidades administrativas y a lo mejor lo que antes hacía la dirección de capacitación, ahora lo va a hacer otra área, ¿sí? Pero esta dirección de capacitación ya en ejercicios anteriores había cargado la información correspondiente a una determinada fracción. Entonces, en ese caso tengo que hacer un cambio de responsabilidad. Le voy a quitar esa fracción a esa dirección de capacitación y la voy a asignar a una nueva, ¿sí? Entonces, lo tengo que hacer marcando el tipo de usuario sujeto obligado, el usuario actual, que va a ser ese usuario que tengo ligado a esa dirección de capacitación, ¿sí? Y en la unidad administrativa, entonces tendría que poner la nueva unidad administrativa y el nuevo usuario. Cuando yo le dé clic en buscar, me van a aparecer las fracciones asignadas al usuario de capacitación, ¿sí? Y ahí yo puedo elegir la o las fracciones que necesite cambiar y con las flechitas que tengo en la parte central, los voy a ir pasando al recuadro que dice formatos a cambiar y una vez que tenga completados los formatos que necesito cambiar, le doy clic en el botón de cambio de responsabilidad y el sistema ahora las deja asignadas a esa nueva unidad administrativa. Entonces aquí también ustedes tienen que revisar que si ya existe una asignación de formatos que esté correctamente hecha y si no,
pues tendremos que hacer un cambio de responsabilidad en caso de que no estén bien asignadas. ¿Sí? Y finalmente tenemos un generador de reportes. Si ustedes, además de los movimientos que pueden hacer sus usuarios, pueden llegar a generar reportes también de cómo están trabajando sus unidades administrativas. ¿Sí? Los pueden generar en formatos de PDF o en formatos de Excel para hacerlos editables. ¿Sí? Pueden generar formatos tan sencillos como la cantidad de registros que están cargando en la parte de obligaciones, ¿sí? La cantidad de registros por formato, es decir, por cada una de las fracciones, cantidad de registros por formato y por usuario, o un total de registros detallado. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de esos formatos, de esos reportes, perdón. Aquí nada más vamos a ver, esto es cómo lo ven sus usuarios, cómo entran al sistema los usuarios de las unidades administrativas. Obviamente sus privilegios son menores a los que tiene el administrador del sujeto obligado. Sus funciones nada más son la carga de información dentro de CIPOD o la atención de las solicitudes de acceso dentro de CISAI. Entonces, nada más para que conozcamos la diferencia entre un administrador de sujeto obligado y un administrador de unidad administrativa. Su menú incluso es más limitado, él nada más puede hacer la carga de archivos, entrar al apartado de administración de información y en opciones avanzadas nada más tienen el de copiado y borrado de información. El procedimiento es exactamente igual, ¿sí? Y esto, bueno, se los muestro porque ustedes como titulares de las unidades de transparencia pues son la primer base que tocan ellos, ¿no? Una vez que se enteran que tienen que atender fracciones de transparencia, que tienen que llenar formatos y dicen, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, siempre les van a preguntar primero a ustedes. El procedimiento es exactamente igual, ¿sí? La única diferencia en la parte de la carga de información es que ellos el campo de unidad administrativa ya lo tienen definido. No pueden cambiarlo como ustedes, administradores del sujeto obligado, ¿sí? Pero el procedimiento le dan buscar, ellos también únicamente van a poder hacer algún tipo de carga en las fracciones que nosotros les asignamos como administradores de sujeto obligado, ¿sí? Pero realizan lo mismo, eligen alta, eligen la ubicación de su archivo, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la fracción, pues esto lo irán realizando de manera periódica con los periodos de actualización que marca cada una de las fracciones dentro de los requerimientos. La parte de administración de información también funciona igual a lo que veíamos nosotros, pero ellos nada más pueden ver las fracciones que tienen asignadas. Nosotros como administradores del sujeto obligado podemos ver cualquiera de las fracciones, ¿sí? Ellos pueden buscar y únicamente de las fracciones que tienen asignados como unidad administrativa. También pueden hacer la descarga para generar, ¿sí? Les decía, si ustedes tienen ahorita enlaces nuevos de transparencia, les pueden decir, bueno, entra a tu cuenta, vete a la parte de administración de información, descárgate los formatos que existen, ¿sí? El antecedente que hay para que, bueno, sepas cómo debes de llenar los nuevos. Pueden agregar registros, como lo hicimos de manera individual. Pueden editar registros, también como lo vimos desde la cuenta del administrador. Y la opción de copiado y borrado funciona de la misma manera que lo veríamos en la parte del administrador del sujeto obligado, ¿sí? Ellos no tienen acceso a los reportes, ¿sí? Y finalmente, para la parte de la descarga de los formatos. Hay unidades de transparencia que deciden descargar todos los formatos y entregárselos los que les corresponden a cada una de sus unidades administrativas. Pero ellos pueden hacerlo también desde cada una de sus cuentas. Lo único que tienen que hacer es entrar a la parte de carga de información como si fueran a hacer una alta y cuando elijan la fracción, seleccionen la fracción, en vez de elegir algún tipo de carga, le dan clic en ese botón que tenemos marcado de descarga y en ese momento el sistema les va a empezar a descargar el formato relativo o correspondiente a la fracción que tengan seleccionada. Entonces,
Pues si son 2 o 3 fracciones, pues tendrán que irlas seleccionando y darle clic en descarga. Si son más, pues bueno, tendrán que ir una por una, pero ellos pueden descargar los formatos que ustedes les hayan asignado. En la parte de los manuales de operación, digo, este material es el que yo les estoy presentando en este momento, se los vamos a compartir. Si no, les voy a dejar mi correo también para quienes tengan, quieran tenerlo, nada más pídanmelo por correo y yo se los remito. Pero bueno, la plataforma también ahí tiene unos manuales de operación, para que ustedes puedan revisar el proceso de asignación de formatos o la carga de información, la carga del archivo. Sí, diferentes manuales pequeñitos que tienen. Digo, a lo mejor ven un pequeño cambio en la interfaz, porque sí noté que hay algunas pantallas que ellos todavía tienen la interfaz anterior de la plataforma nacional, pero bueno, las opciones y los procedimientos son los mismos. Entonces, bueno, se pueden apoyar en ese material y si no, les digo, yo con todo gusto les puedo compartir mi material. Les voy a mostrar nada más de manera rápida y antes de concluir la parte de los reportes. Porque bueno, también me parece interesante cómo los genera el sistema y cómo les puede ayudar a ustedes a generar sus propios. Creo que sí se visualiza ahí. Ok, este es uno de el total de registros por sujeto obligado, ¿sí? Ahí se ven cada una este, de las fracciones con la cantidad de registros que contengan, ¿sí? Pero hay otro que es por usuario, porque aquí sí podemos ver, a lo mejor un poquito más específico cómo trabaja cada uno de nuestros usuarios, ¿sí? El sujeto obligado, el artículo, el formato, el usuario, la cantidad de registros principales. Los registros secundarios se refiere a los registros que vamos poniendo en las tablas secundarias, pero aquí es la totalidad de mis usuarios. Y tengo un reporte más. No, creo que este es el primero, que es nada más la cantidad de registros. Sí. Pues si a mí me preguntan, o me piden el dato, ¿cuántos registros se cargaron de todas tus obligaciones de transparencia en tal trimestre? Pues bueno, ese reporte me lo da el sistema. Y, por ejemplo, si quiero ver cómo están trabajando mis usuarios, quiénes cargan, quiénes no cargan sus fracciones, pues a lo mejor Y como les comentaba, este mismo reporte yo lo puedo generar, no nada más en PDF, lo puedo generar como un archivo de Excel. Entonces, a lo mejor lo puedo generar en un archivo de Excel, le quito esta columna de código que a mí no me sirve. En vez del logotipo de la plataforma nacional, le podemos poner el logotipo del ayuntamiento, ponerle los colores que yo quiera, ¿sí? Agruparlo, no sé, personalizarlo, ¿sí? Y bueno, utilizar esta información para rendir informes a mi superior jerárquico, ¿no? Por último, bueno, les dejo aquí mis datos. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Rivera Pelayo. A mí me pueden encontrar en el teléfono aquí de la Contraloría, en el 2288-184500, extensión 3744. Y este es mi correo electrónico, frivera@cgever.gov.mx. Cualquier duda que tengan relativa a la plataforma nacional. Muchos de ustedes, ayuntamientos, tienen portales, modelos de transparencia. Esas herramientas también, eh, yo me encargo de ellas, de la configuración, de la instalación. Entonces, cualquier duda que tengan referente a sus portales de transparencia, pónganse en contacto conmigo, ya sea vía telefónica o vía correo electrónico. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio a las, Chicas, pues, a las respuestas de cada pregunta. hablar primero. Empezamos. Licenciado Miguel, ¿nos podrá apoyar con las preguntas, por favor?
Bueno, vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta que realizaron es de ¿qué pasa si el área no dejó ningún formato del cuarto trimestre? Sí, ¿qué tal? Buen día. Me presento, soy Alexander Pérez López, ejecutivo de verificaciones y cumplimiento de obligaciones de transparencia. Correspondiente a los formatos para la carga de información, hay que recordar que el corte fue el 31 de diciembre del 2025. Por ende, la carga de información comprende los 30 días posteriores a la finalización del trimestre en curso, es decir, la carga de información debe ser comprendida del 1 de enero al 30 de enero, por lo que la información pues debe cargarse en ese periodo con los formatos aún aplicables. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo reportar a un ayuntamiento que no publica sus obligaciones de transparencia ni en su portal ni en la PNT? Conforme a la ley, puede ser por una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, las cuales pueden ser presentadas mediante escrito a la Dirección General de Transparencia, así como en el portal nacional de transparencia. El sistema es muy ágil, muy flexible. Se mete a la fracción la cual pretende denunciar y ahí mismo hay un botón en el cual le das clic, se denuncia la fracción, el periodo y una descripción breve y precisa de lo que pretende denunciar. Es muy importante esta cuestión. Ok, otra pregunta dice, en el caso de que una obligación ya no esté asignada a jurídico y pase a sindicatura, no me deja hacer el cambio de responsabilidad. ¿Qué procede? Bueno, esa tendríamos que revisarlo en plataforma. Si quieren, mándenme un correo o llámenme por teléfono para poder, revisar ya en específico ese caso, por favor. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿qué sucede cuando no se tiene información para cargar respecto al cuarto trimestre del 2025 por una causa ajena? Bueno, la ley menciona que bueno, hay dos opciones. En el apartado nota se puede justificar esta medida con una nota aclaratoria, fundada y motivada, ya sea de que si en ese trimestre no se generó información o en su defecto por el cual no se tiene esta información, pero sí debe ser fundado y motivado. Ok, otra pregunta dice, ¿qué pasa si no me dejaron los formatos del cuarto trimestre? ¿Y cómo llenar la información si no dejaron nada en varias áreas? Los formatos aún aplicables son los que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como ya explicó mi compañera, estos van a seguir siendo aplicables hasta que no sean las modificaciones en la plataforma. Y correspondiente a la inexistencia de información, pues bueno, lo que ya había comentado con la primera pregunta. Es importante de que pues dentro del acta y entrega y recepción que hicieron los anteriores titulares, pueden hacer estas observaciones, pero la información debe estar cargada conforme a los lineamientos. Ok, dice, ¿qué procede si el titular anterior no dejó contraseña para ingresar a la plataforma? Pueden solicitar nuevas claves al área de formación de sujetos obligados para que se les asignen nuevas claves de acceso. Bien, otra pregunta dice, ¿en qué se basa para asignar los formatos? No me quedó claro.
criterios de los lineamientos? Se basa conforme a los criterios de los lineamientos para la carga de información. Pueden consultar los lineamientos y ahí vienen desglosados cada uno de los criterios, cómo deben ser llenados y publicados. Ok, otra pregunta dice, en el caso de la fracción 29 sobre los informes emitidos, cada sujeto obligado deberá realizar los informes anuales y semestrales conforme a la ley 875 y 316 y a su vez remitirlos a la Dirección General de Transparencia o únicamente se deberá elaborar el informe que marca la ley 250. Estos deben ser realizados conforme a la nueva normativa, es decir, la ley número 250 y la número 251, y ya no es necesario que sea remitido a la Dirección General de Transparencia, simplemente cargarlos en ambos portales. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo checar que la administración anterior haya subido toda su información? Como ya había comentado, el corte es para el 31 de diciembre, es decir, aún estamos en periodo de carga, así que la responsabilidad de esta carga es para el nuevo titular. ¿Cómo pueden verlo? Y bueno, ¿cómo pueden verlo? Lo pueden consultar en el portal institucional de cada sujeto obligado, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias. Otra pregunta dice, después que los usuarios administradores realizaron sus cargas en la PNT, ¿qué sigue o cómo poder subir esa información a la página del instituto? ¿Podría aclarar si se refiere al portal del extinto IBAI o al portal institucional de cada sujeto obligado? Ok, esperamos que complemente la pregunta. Otra dice, ¿nos puede compartir las presentaciones? Bueno, esa al final. Dice, ¿el comité de transparencia se hará igual por cabildo? Sí. En el caso de los ayuntamientos, sí. Otra pregunta dice, ¿todas las áreas deberán subir? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? No. Sí, dice, ¿todas las áreas deberán subir? Yo me imagino que subir la información. Es correcto, cada área responsable de generar la información es responsable de subirla. Y el titular es el responsable de gestionar que la carga se suba. El titular de la unidad de transparencia. Ok, otra pregunta dice, si hay algunas fracciones que no tienen información, ¿qué pasa? ¿A quién se les puede asignar? No. Se le asigna al área que genere esa información. Ok, otra pregunta dice, ¿cuál es el perfil idóneo para la persona responsable del área? La ley menciona que preferentemente el responsable, el titular del área, debe tener experiencia en cuanto hace en materia de transparencia, preferentemente. Ok, otra pregunta dice, si existe un rezago de trabajo, ¿no se realizaron algunas cargas durante el año 2025 de alguna área dentro del instituto? ¿Aún se puede regularizar esta situación, aunque sea fuera de tiempo obligado? Sí, es importante que todos los periodos estén cargados conforme a los lineamientos, pero es muy importante que la información esté en ambos portales porque puede derivar de una denuncia por incumplimiento el hecho de que no esté esta información. Ok, dice, ¿se debe solicitar un nuevo usuario de acceso a la PNT por el cambio de titular de un fideicomiso? Sí, es correcto. Es muy importante que soliciten las claves de acceso al área de información de sujetos obligados.
Ok, dice, el usuario debe cargar en alta, baja o cambio, porque no está la opción de actualización y si no se cuenta con la inexistencia de información, ¿cómo se reporta? Bueno, dentro de plataforma se debe de utilizar alta cada trimestre. Y para el caso de la inexistencia de información, aquí también es importante, lo recomendable es que cuando ustedes no tengan generada información en un determinado trimestre, se llene el formato en la parte o en las columnas de referente a las fechas de ejercicio, fecha de inicio, fecha fin, y en la última columna, que es la columna de nota, se haga la aclaración de que no se generó información relativa a esa fracción durante este periodo y se cargue ese archivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte de la consulta pública de la plataforma, es muy diferente a que aparezca, si yo ciudadano hago una búsqueda, puedo ver, si ustedes no cargan ese formato, a mí me va a aparecer 0 resultados encontrados. Pero si ustedes cargan el formato, bueno, voy a tener un resultado, ¿sí?, que hace esa nota aclaratoria. Entonces, sí es bien importante esa parte. Cuando no generen información en un determinado trimestre referente a alguna fracción, carguen el formato, ¿sí?, con las fechas que tienen que llenar y con la nota aclaratoria. Ok, dice, ¿de casualidad saben si van a solicitar el informe anual 2025 de rubros temáticos? Sí, como ya comenté, solo deben cargarlo en ambos portales y ya no es necesario que los envíen a la dirección de transparencia. Ok, dice, ¿nos pueden compartir la tabla de aplicabilidad vigente, por favor? ¿Le podría repetir la pregunta, por favor? Claro. Dice, ¿nos pueden compartir la tabla de aplicabilidad vigente? Ok. Conforme al último y penúltimo párrafo del artículo 50 de la ley 250, menciona que cada sujeto obligado deberá remitir a la autoridad garante su proyecto de tabla de aplicabilidad para que nosotros la validemos y en su caso la aprobemos. Pero es importante que ustedes como titulares trabajen en ese proyecto en cuanto es a las obligaciones comunes y nosotros les asignaremos las específicas. Ok, otra pregunta dice, ¿el oficio para solicitar cambio de claves debe estar firmado por mi alcalde? De nuevo, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, dice, ¿el oficio para solicitar cambio de claves debe estar firmado por mi alcalde? No, puede remitirlo el titular de la unidad de transparencia. Bueno, también preguntan, dice, ¿dónde se encuentran esos criterios? En los lineamientos técnicos generales, cuando les compartamos el material de presentación, ahí vienen los links para que puedan acceder a ellos. Gracias. Dice, si el titular anterior no dejó información, no dejó nada de INIVA área, yo creo que es ningún área, y desde que estuvo la administración pasada no subieron información, ¿qué debo hacer o qué debo reportar? ¿Meter una denuncia a la administración anterior o solo una nota justificando? No, es importante que toda la información se cargue. Asimismo, les comparto el número de la dirección. Es 228-84-1600. La extensión es 3858. Ahí se pueden comunicar con nosotros y pues bueno, ya atender estas dudas más específicas. Pero referente a la carga de información, sí o sí debe estar publicada y pues si es un tema de responsabilidad, pues pueden hacerlo saber al órgano interno de control de cada sujeto obligado. Ok,
Dice, ¿qué sucede cuando no se tiene información para cargar respecto al cuarto trimestre del 2025? Creo que esa ya la respondieron. Dice, en este caso nosotros verificamos la información a través de la opción de información pública para comprobar que las áreas correspondientes hayan cumplido con sus obligaciones, pero la PNT no carga esa opción. De esa misma opción descargamos los formatos con información integrada de todas las áreas para replicarlos en el portal institucional. Sí, es importante recalcarles que la información debe estar replicada en ambos portales. Dice, ¿cómo entrar al portal institucional? Sí, como ya comenté, pueden solicitar las claves de acceso al área de formación de sujetos obligados. Y respecto al portal institucional de cada sujeto obligado, pues tiene que ver con el área de tecnologías para que les proporcionen el acceso. Ya no es tema nuestro, sino de cada dependencia. Ok, gracias. Dice, ¿cómo sé cuáles son mis fracciones? Deben trabajar respecto a un proyecto de tabla de aplicabilidad para que nosotros podamos validarlas con las fracciones comunes y nosotros les asignamos las específicas. Pueden utilizar como base la anterior tabla de aplicabilidad que tenía referente a la ley 875 y adecuarla con la nueva ley. Gracias. Dice, para el segundo trimestre de carga ya tenemos los cambios de la nueva ley actualizados. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Dice, para el segundo trimestre de carga ya tendremos los cambios de la nueva ley actualizados. Esto depende de la Federación de Buen Gobierno. Al día de hoy no hay una fecha específica en la cual sean actualizados, pero como ya hemos venido mencionando, son aplicables los mismos formatos hasta en tanto no se actualice la plataforma nacional. Bien, dice, ¿hay alguna descripción de puesto o actividades para el perfil de transparencia? No, preferentemente que cuente con experiencia en cuestión de transparencia. Gracias. Dice, el nombramiento y el acta de comité de transparencia ya no es por cabildo, ¿o sí? Según la ley 250 solo es designación. Para ello puede consultar la Ley Orgánica del Municipio Libre. Muchas gracias. Dice, los formatos que cargamos en la PNT son los mismos que debemos subir en nuestro portal modelo. Sí, es lo más ideal, pero con que cumplan con los criterios de los lineamientos es más que suficiente, aunque pues lo más cómodo y sencillo sería replicarlos. Bueno, aquí creo que es la misma duda. Dice, disculpe. Dice, según la ley o los criterios que veníamos manejando, se debe tener en la página oficial del sujeto obligado el año inmediato anterior y el que está en curso, ¿es correcto? ¿O debemos tener en la página oficial más años? Hay que checar la tabla de periodos de carga y actualización de la información, ya que dependiendo de la fracción son los periodos de conservación. La mayoría de las fracciones es como me comenta, es el periodo en curso y un año anterior, pero hay muchas fracciones que también se extienden hasta 6 años, así que depende de cada una de las obligaciones. Ok, bueno, ya hasta aquí vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas, por lo que cedo el uso de la voz a la licenciada María del Carmen. Adelante. Muchas Mari gracias, Carmen, licenciado Miguel.
Mari Carmen, ¿me permite, por favor, un minuto? Adelante, tiene el uso de la voz, licenciado. Buen día a todos. Me presento, soy Carlos Alberto Rodríguez, director general de Transparencia. Más que nada para presentarme, ponerme a sus órdenes. Dudas que tengan, por favor, estamos a sus órdenes. Por ahí publicamos una diapositiva donde viene el conmutador y las extensiones de las 4 subdirecciones y de la dirección y nuestra área de capacitación. Estamos a sus órdenes. Ahorita nada más tenemos un problema con Telmex desde el día de ayer. Pareciera que no tenemos líneas y están en proceso de revisión. Esperemos que quede en el transcurso del día. Pero estamos a sus órdenes. Dudas que tengan, van entrando los municipios ahorita en la administración. Cualquier duda que tengan, las aclaramos. Antes de subir la información, estamos ahí, por favor, comuníquense, no carguen con dudas, mejor las aclaramos y procedemos a hacerlo. Vamos a coordinarnos para hacer la carga de este trimestre lo mejor que se puede. Era todo, nada más quería presentarme y insisto, estamos a sus órdenes. Gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias, maestro. Damos el uso de la voz al licenciado Miguel, que tiene unos comentarios. Muchas gracias, licenciada. Nada más para hacer este comentario de que esta presentación va a estar cargada próximamente en sus usuarios Moodle, que posteriormente les estaremos haciendo llegar. También para los que se registraron a través de la liga, los que pusieron su correo electrónico, va a ser a través de ese correo electrónico por el medio de que vamos a hacerles llegar esta presentación, así como los enlaces en donde vienen los nuevos lineamientos. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Damos por finalizada esta capacitación. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.